O sea, me voy de aquí. Y él me decía, ¿y para dónde? Con 2 muchachos. ¿Para dónde tú vas? ¿Tú crees que son todos los hombres que están recogiendo mujeres como tú? Con 2 muchachos. Y esta palabra me marcaba. Y yo creía que si no era él, nadie más me iba a amar, me iba a querer, no me iba a respetar. Oh, gloria a Dios. El enemigo siempre trató de mantenerlo de Dios pisoteado, oculto, que no saliera a la luz, porque él sabía que si Dios me daba una brecha, hoy en día, así como yo soy libre, él estuviera sirviéndole a Dios y toda su familia completa. Así es. Pero era un propósito que Dios pasó para poder prepararme. Amén. Oh, gloria a Dios. Y yo recuerdo que ya después que este hombre se había convertido en una idolatría en mi corazón, el Señor entonces empezó a preparar mi corazón en un desprendimiento, en un desligamiento. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con cada uno de ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Quien conecta contigo a esta hora es tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez. Amén. Para mí es un sumo gozo saber que eres parte de la familia Excelencia Cristiana. Gracias por compartir nuestros videos y por ser posible de que otras partes del mundo puedan ser honradas y bendecidas igual que la tuya. Este es tu segmento, tu espacio, Testificando con Excelencia, donde traemos hombres y mujeres de Dios a testificar lo que Dios hizo en su vida, cómo Dios llenó su vacío y cómo su cadena fueron rotas. Y lo traemos acá para que el mundo pueda entender que todavía hay una esperanza. Mientras tú respires, Cristo lo puede hacer. Hoy tenemos una invitada especial, una joven con una trayectoria muy, pero muy poderosa en el camino del Señor. Una adoradora tremenda, pero quizá usted ve esa adoradora, ve esa joven ministrando, pero quizá usted no conoce el pasado que ella vivía antes de conocer a Jesús. Fueron muchos obstáculos que Dios tuvo que quitar, fueron muchas las cadenas que Dios tuvo que romper para transformarla, cambiarla y tenerla en este escenario. Hoy la tenemos acá, ella estará testificando lo que Dios hizo en su vida, cómo Cristo la cambió, la libertó y qué Dios tuvo que hacer para traerla al Evangelio. Así que te recomiendo que te sientes y estás parado, porque lo que usted va a escuchar es algo sumamente poderoso. La tenemos con nosotros, la adoradora, la ministra Cintia Sánchez. A ver, ¿cómo te sientes, hermanita, estar acá? Bien, Dios te bendiga. Amén. Un placer estar aquí. Gloria a Dios. Bendecimos tu vida y a cada persona de este lugar por permitirnos estar aquí, por abrirnos las puertas. Y de cada persona que va a estar viendo esta transmisión. Así Amén. es. ¿Verdad? Desde tu casa nosotros nos sentimos honrados, contentos, ya que este lugar, esta plataforma es de bendición para bendecir al mundo. Amén. Y esas personas que nos siguen, que comparten esos videos, síganlo compartiendo, que será de bendición. Aquí usted va a conocer quién es Cintia Sánchez, a pesar de que es una adoradora. Usted va a saber de dónde Dios la sacó y cómo ella pudo descubrir ese gran talento que tiene para exaltar el nombre del Señor. Hermanita, ¿cómo fue que tuviste ese encuentro con Jesús y cómo, qué vacío Dios llenó en tu vida? Amén. Primero quiero comenzar leyendo la lectura del libro de Daniel. Así es. Capítulo 4, versículo 2. Amén. Amén. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así es. Amén. ¿Cuáles fueron las cosas que sucedieron para yo darme cuenta verdaderamente que tenía el llamado? Para yo darme cuenta verdaderamente que necesitaba ese vacío ser lleno, ser completado por la vida de Dios, del Espíritu Santo, para poder tener un encuentro vivo. Aleluya. Yo recuerdo que desde pequeñita yo me congregaba en Las Caobas, en Villa Adora. Nosotros vivíamos con mi padre y mi madre ahí, antes de su separación, porque a la edad de 9 años y algo, ellos luego se separaron.
Pero mientras todo iba bien, todo iba perfecto. Y yo me congregaba en esta iglesia, yo llegué a bautizarme, yo era parte de la adoración, siempre desde pequeñita. Y recuerdo que al cumplir los 9 años de edad, el primer regalo que me hizo mi padre fue un pandero dedicado. Que Wow. si él ve esto, él va a saber que es así. Así es. Y yo recuerdo que todo iba bien hasta ahí. Después de la separación de mis padres, entonces mi papá decidió construir en Herrera, donde él tiene sus casas de alquiler. Y mientras él construía, nosotros nos movimos a diferentes lugares. Llegamos a mudarnos en más de 2 o 3 lugares diferentes. Entonces, a mi papá salir de ahí, después de la separación, nosotros, antes de salir, primero nos fuimos con mami, después de la separación. Entonces, ahí se rompió como lo que era este hermoso vínculo de yo de niña, ya siendo cristiana y sirviéndole al Señor. Amén. Después que me mudo con mi mamá nos llevó para la casa de mi abuela, allá en Atonuevo, cerca del Batey. Eso le dicen Caballona por ahí. Yo recuerdo que desde pequeñita, ya después de esto, usted sabe que aunque tengamos un poquito de conocimiento, pero no tenemos un encuentro. Yo me vi como en el momento de Samuel, cuando dice que él ministraba en el altar, pero todavía no se le había sido revelada la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Y aún así desde pequeña, yo ministraba en la iglesia a Dios, pero todavía la palabra de Dios, o sea, Jesús, el verbo encarnado, no se me había sido revelado. Así es. Yo recuerdo que después de esto que nos mudamos para acá, usted sabe que en esos lugares se practica mucho la hechicería, la brujería, y cuando nosotros llegamos a este lugar primero, habían pocas casas, el lugar era poco habitado, y las pocas casas que habían, los dueños tenían terrenos, y nosotros muy bien sabemos que se han tratado muchos estos temas aquí, que cuando esos dueños de terrenos tienen cosas así de grandes, o sea, locales grandes, siempre tienen un bacán. Wow. Y yo recuerdo que todas las madrugadas, cuando yo me dormía con mi mamá, la cabecera de nuestra cama, quedaba una persiana ahí, y yo siempre después de la 1 de la mañana escuchaba ese perro sonar la cadena. Y yo llamaba a mi mamá, llamaba a mi abuela, a mi primo, a todos, pero ellos no me creían. Ellos decían, ellos nunca lo escucharon. Y ellos decían que yo estaba loca. Nada, el mundo espiritual desde ese momento se me abrió. Yo empecé a ver cosas sobrenaturales, cosas que quizás otros no podían ver, pero que quizás yo tampoco podía contar por la poca edad que tenía. Dios. Oh, gloria a Dios. Y quizás porque no eran creíbles. Pero lo estaba viviendo. Recuerdo también que llegó una etapa de mi vida que yo estaba tan sola, porque el Señor siempre como que me tuvo aparte, como que me tuvo como seleccionada. Yo empezaba a hablar con alguien imaginario. Wow. Ojo, para las personas que dicen no, que hay niños que hablan con alguien imaginario, Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Así es. Y usted no sabe en esas conversaciones profundas que Dios está tratando con ese hijo. Así es. Que por eso los padres también tienen que tener en cuenta con quién tú hablas, qué tú ves, con quién se juntan tus hijos. Dios. Entonces yo siempre era como la princesita del hogar, la princesita de la casa. Amén. Y yo siempre era con mi amigo imaginario, porque después de la iglesia el Espíritu Santo siempre se mantuvo ahí. Amén. Así es. Gloria a Dios. Al pasar de los años, después ya cuando yo vengo y cumplo 12 años, ya casi 13, nosotros nos mudamos finalmente para donde mi papá, que ya él terminó de construir. Wow, wow. Entonces cuando él termina de construir, suceden una serie de cambios en mi vida, drástico. De pasar a una niña que le servía a Dios, que le adoraba a Dios, viene entonces, se le abre el mundo espiritual, pero también viene entonces el cambio de la adolescencia que golpea a muchos jóvenes y quizás no tienen un mentor que los guíe, que les diga cómo hacer las cosas. Y entonces al estar lejos de Dios también viene la ignorancia, vienen a abrirse las puertas al mundo espiritual, pero a favor del enemigo, que el Señor los reprenda. Entonces vengo y caigo en un colegio adventista después de ser cristiana. Después vengo y caigo en un colegio católico donde hago la primera comunión, la confirmación y todas estas cosas que no los exigían allá en el colegio. Pero antes de esto, yo pasé por la iglesia mormón. Dios. Yo pasé por la iglesia Testigo de Jehová también. Wow. Increíblemente, cuando el enemigo vio esta oportunidad de que
es solamente en un momentico, tú te alejas de Dios. Así Él es. busca, no Toda la importa, familia. Él no tiene que tocar, Él no pide permiso, Él simplemente entra. Wow. ¿Entiendes? Entonces, Exacto. de toda mi familia, la única que yo veía como figura, que era una mujer cristiana desde su juventud hasta que murió, fue a mi bisabuela, Francisca Popa, que por ella la promesa hoy en día que está sobre mi cabeza y Dios sobre la de mío. mi familia todavía Wow. está en cumplimiento. Así es. Aleluya. Así es. Wow. Gloria a Dios. Jesús. Entonces, en esta etapa, lejos de Dios, yo recuerdo que todavía en esta etapa mi bisabuela vivía con nosotros, Francisca Popa, que Dios la tenga en buen lugar. Y yo cada vez que ella iba para la iglesia, ella me decía, cámbiate, báñate para que me lleves, para que me acompañes. Entonces yo iba, como ya yo estaba de que adolescente y estaban en otros asuntos, ya había pasado por tantas confusiones, tantos dogmas, tantas religiones diferentes. Yo iba y dejaba a mamá fuera de la iglesia y volví y me iba corriendo para atrás para la casa, ya no me quedaba. Wow. Santo. En este trayecto, cuando yo iba al colegio, al liceo, entonces yo recuerdo que conocí al papá de mis hijos. Tengo 2 niños, 2 hombres grandotes por la misericordia de Dios. Aleluya. Conozco al papá de mis hijos. Entonces, el enemigo fue trabajando desde pequeñita y fue creando un escenario para que yo no dependiera de Dios. Dios. Fue quitándome la impresión desde que me alejé un poquito de la iglesia, como para que yo entendiera que yo no lo necesitaba a Él. Pero antes te sucedieron muchos acontecimientos que desde pequeña fueron marcando. Porque a veces vemos que la gente, un ejemplo, es homosexual. O vemos que la gente, por ejemplo, o las mujeres en la calle son prostitutas. Pero tú no sabes de dónde viene esa raíz. Tú no sabes lo que provocó, lo que marcó ese ser humano para que hoy en día esté en ese lugar. Y por eso nuestro trabajo no es juzgar. Dios. Yo recuerdo que al lado de mi casa, cuando nosotros vivíamos ahí, antes de emigrar a Las Caobas, donde yo me congregaba, sucedieron una serie de cosas. Al lado vivía una señora que le decían Glory. Ella era una bruja de brujas en el sector completo. Y esta mujer le hacía fiesta a los demonios y al diablo todos los años. Y para dividir el patio de mi casa y el patio de su casa era solamente una línea de zinc que la dividía. Porque no había concreto, no había cemento ni nada de eso. Y nosotros, por los hoyitos que tenían los zinc, nosotros nos poníamos a mirar y a observar cómo la gente se arrastraba en el piso, cómo la gente tragaba fuego, cómo la gente comía vidrio, todas esas cosas. Ella tenía un hijo que se llamaba Pedritín. Y esto no lo sabe nadie, solamente Dios y yo. Wow. Y yo recuerdo que este joven entraba por detrás de la cocina donde nosotros vivíamos, en esa casa que está ahí abandonada, que nunca se ha podido arreglar después del ciclón George, que fue que la desbarató. Yo recuerdo que él llegaba y él me sentaba en sus piernas y él empezaba a tocarme. Nunca me hizo más daño, pero sí me tocaba. Y eso no lo sabía nadie. Cuando yo quería hablar, él me decía, cállate. Dios. Oh, gloria a Dios. Yo Yo recuerdo que yo solamente lloraba y callaba. Y un día, este muchacho tuvo un accidente y se mató. Y por donde mismo él entraba para hacerme daño, fue donde mismo lo velaron. Recuerdo yo digo, y yo solamente me quedé como que, Dios mío, Dios hace justicia. Pero mi papá todavía hasta el sol de hoy, ni nadie sabe eso. Gloria a Jesús. Entonces volvemos al punto donde me quedé, que conocí a mi esposo en este trayecto de la adolescencia y toda esta etapa de confusión que tienen los jóvenes, y más cuando no tienen alguien espiritual, alguien que esté capacitado, que sea maduro, que haya pasado por terrenos, que te pueda ayudar y se pueda sentar contigo y te diga, mira, yo pasé por aquí, yo fracasé, no te metas. Dios. A veces los padres te quieren ayudar y te quieren decir muchas cosas, pero cuando tú estás metido en esa ignorancia, solamente Cristo te saca. Así es. Y recuerdo que nada, conocí al padre de mis hijos, fue una relación desordenada desde el principio porque él tenía hasta otra novia, pero después, o sea, solamente nos conocíamos, no estábamos todavía serios. Después que él deja a la chica, entonces nos metemos en amores públicos. En fin, es que nos casamos. Hay cosas
que a veces, o no cosas, hay terrenos a veces que el enemigo te prepara. Así es. Que él le apuesta a que es el terreno donde él va a ver tu derrota. Donde él dice que ya hasta aquí yo la traje porque hasta aquí la voy a meter, hasta aquí la voy a enterrar. Pero lo que él nunca vio es que antes de él preparar ese terreno para hacerte caer, para él decir aquí la voy a enterrar y aquí la voy a dejar, es que ya Dios ya había predestinado que eso tuviera que pasar para prepararte en el ámbito de batalla. Dios mío, está Oh, loca gloria a esta Dios. muchacha. Yo recuerdo que cuando yo me caso con este hombre, nunca nos pudimos mudar en una casa. Yo me fui a vivir a la casa de su madre, una casa propia donde ellos tienen allá. Y ahí empezaron a suceder un sinnúmero de cosas. Yo empecé a tener sueños y revelaciones. Todo lo que este hombre hacía se me era revelado. La clave del celular, recuerdo yo que la cambió más de 20 veces y 20 veces se la descubría. Dios mío. Él nada más me miraba y me decía, esta mujer está loca. Porque yo nada más hacía coger el teléfono y decía, bueno, tiene que ser esta. Pa. Todo lo que él hacía, si él salía con otra joven, aparte de mí, porque usted sabe que cuando uno está en el mundo y somos jóvenes y nos pasamos jóvenes, la vida es totalmente desordenada. Y las infidelidades y el adulterio está a flor de piel. Y yo recuerdo que cada vez que él salía con una chica, sea donde sea, se me revelaba con quién era, el lugar, y cuando yo iba, así mismito era. Dios. Gloria a Jesús. Yo recuerdo que yo pasé un sinnúmero de cosas. Y yo conocí a una persona que ella me quería mucho. Pero usted sabe que a veces eso se puede confundir. Ella le gustaba la brujería. Ella empezó como a presentármela. Empecé por las cartas. Después empecé por la lectura de café. Después empecé a consultarme y ya por último yo estaba terminando haciéndole trabajo a otra persona. Dios mío. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Hasta que un día yo misma sola desperté y le dije a Dios, mira, yo sé que hace mucho tiempo yo no te sirvo. Yo sé que hace mucho tiempo que yo no estoy en tu presencia. Pero desde hoy yo declaro que la brujería para mí no es vida. Amén. Al otro día, Dios. la vecina se despertó y me fue a buscar tempranito, que la mujer estaba ahí esperándome. Y yo le dije, no, hasta aquí. Dios. Gloria a Dios. Y el Señor empezó a romper cadenas desde ahí. Después de esto, empecé a tener sueños. Empecé a ver cómo me despertaban en revelación y me levantaban en mi espíritu y me llevaban afuera al patio de la casa, donde me enseñaban dónde habían trabajos escondidos y enterrados. Y me los señalaban. Y también empezaba a ver cómo arriba de la casa, cuando yo quería entrar por la puerta, habían oposición. Y estas mujeres morenas, africanas, mulatas, se me ponían en la puerta y me hablaban en creol. Y yo también le devolvía para atrás en su mismo idioma y le decía, pártense del camino. Y cuando estas mujeres me abrían, entonces arriba de la casa yo veía el cuadro de este santo San Miguel, que no es ningún santo, que sabemos que son demonios. Amén, así es. Oh, gloria a Dios. Cuando yo entraba a la casa, ellos veían la representación de lo que yo hoy en día iba a estar representando. Dios y automáticamente el cuadro caía boca abajo en el patio. Después de esto, que el mundo espiritual vuelve y se me abre, al yo dejar la brujería y la hechicería, que nada más fue una cosita por arriba que lo toqué, entonces el Señor vuelve a tratar conmigo. Entro a la iglesia. 2 veces me convierto, estando con mi ex esposo porque falleció. Entonces cuando me convierto no podía permanecer. La guerra se intensificaba. Entonces cuando esto sucedió, yo empecé a recibir maltrato físico de parte del padre de mis hijos. Empecé, aún estando embarazada, empecé a recibir maltrato físico. Empecé a sentirme como que no valía para nada, porque hay palabras que te destruyen más que un golpe que te den. Este hombre empezó a insultarme con palabras y a marcarme con palabras que todavía hoy en día tengo que estar luchando y rompiendo y cancelando. Amén. Todo decreto del diablo, el Señor lo decreta en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Porque aquí se va a cumplir y aquí tiene cumplimiento y valor lo que sale de la boca de Dios, no lo que sale de la boca de un mentiroso. Dios. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que esto empezó a golpearme, esto empezó a marcarme. Y mientras más yo buscaba de Dios, este hombre, yo salía de la iglesia y lo encontraba en una esquina con 2 mujeres más. Dios mío. Y así sumisa yo tenía que irme para mi casa, buscar el dinero de la cena y fajarme a cocinarle al hombre allí en la casa. Pero era tan fuerte la guerra que no podía permanecer.
Wow. No podía permanecer. Yo recuerdo que todavía después de esto, cuando yo me convertí 2 veces y me salí, fueron unas mujeres testigos de Jehová, porque el enemigo anda buscándome por todas partes, y fueron a llevarme la palabra. Y estando estas mujeres ahí, este hombre casi me agrede delante de estas mujeres. Ellas solamente me miraron y me dijeron, entendimos todo, y se fueron para su casa. La cosa es que yo duré en este proceso casi 11 años. Dios. Orando, ¿Cuánto? clamando, 11 años, Oh, my entre God. amores y viviendo entre casa con los 2 niños. Dios. Orando, clamando, esperando en el tiempo de Dios. Amén. Aleluya. Hasta que un día, entonces, nosotros nos separamos. Yo me fui a vivir un tiempo donde mi mamá. Entonces, en ese tiempo, él me prometió que iba a cambiar, que iba a buscar casa y que nos íbamos a mudar dignamente, ya que nunca lo pudimos hacer. Y entonces empieza el Señor a preparar mi corazón. Empieza el Señor un proceso de desprendimiento, porque este hombre llegó a convertirse en mi vida una idolatría. O sea, yo respiraba por él, yo vivía por él, yo hablaba por él. ¿Por qué te lo digo? Porque aún él me golpeaba, aún yo pasé lo que pasé. Él sabía llegar a la casa y decirme, mi amor, nos vemos ahorita, y duraba 5 días por ahí en Nagua, Dios. o en Moca, o en La Vega. Y yo sola con 2 niños en una casa y yo me iba a comer donde mi papá. Dios. Entonces yo era tan fuerte la idolatría que yo sentía y el vacío que el diablo, el Señor lo reprenda, había creado en mí, que yo sentía que si yo me despegaba de este hombre, que si este hombre se me iba de mi lado, yo no iba a tener vida, yo iba a desaparecer, yo me iba a morir. Incluso hubo una palabra que él me marcó, Señor lo reprenda, y él me decía, cada vez que él veía como que yo como que recogía mi ropa, pues sabes que a veces las mujeres después somos dramáticas. Amén. Aleluya. Así. Y él me decía, ¿para dónde tú vas? Y yo le decía, me voy de aquí. Y él me decía, ¿y para dónde? Con 2 muchachos. ¿Para dónde tú vas? ¿Tú crees que son todos los hombres que están recogiendo mujeres como tú? Con 2 muchachos. Y esta palabra me marcaba. Y yo creía que si no era él, nadie más me iba a amar, me iba a querer, no me iba a respetar. Oh, gloria a Dios. El enemigo siempre trató de mantenerlo de Dios pisoteado, oculto, que no saliera a la luz, porque él sabía que si Dios me daba una brecha, Wow. hoy en día, así como yo soy libre, él estuviera sirviéndole a Dios y toda su familia completa. Así es. Pero era un propósito que Dios pasó para poder prepararme. Amén. Oh, gloria a Dios. Y yo recuerdo que ya después que este hombre se había convertido en una idolatría en mi corazón, el Señor entonces empezó a preparar mi corazón en un desprendimiento, en un desligamiento. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que una semana antes de él fallecer, yo me lo soñé. Dios mío. Y fue tan fuerte para mí, porque yo recuerdo que cuando me levanté, yo me levanté con la mano en el pecho y me dolía el corazón. Y yo le decía al Señor, no puede ser posible, pero sí era posible. Porque yo recuerdo que cuando estaba con él, aún yo estando apartada, el Señor trataba cosas conmigo exactas. Dios. Yo me soñaba hoy que esta hoja era amarilla, aunque hoy estuviera verde, al otro día amanecía amarilla. Oh, my Yo God. recuerdo que mientras él estuvo conmigo, él tuvo una relación con una joven. Y ella supuestamente quedó embarazada porque nunca se dio prueba de eso. Y yo recuerdo que 2 años antes de que esto aconteciera y se manifestara, yo me lo soñé. Y yo me soñé como él iba con ella agarrado de la mano y iba a comprar ropa de niña en una tienda. Y ellos 2 se sentaban y se burlaban de mí. Y entonces yo escuchaba como una joven la llamaba a ella por su nombre, que me lo voy a reservar por Amén. ética. Y yo escuchaba cuando ella la llamaba, fulana, fulana, y yo decía, ¿quién es fulana, fulana, fulana? Y cuando yo desperté, yo siempre he sido loca, hermano, porque Dios. cuando usted tiene algo de parte de Dios, yo recuerdo que yo desperté, eran las Dios 6 en punto de la mañana, y este hombre estaba acostado al lado mío, y yo le pegué esa tábana y le dije, levántate, corre. Y cuando este hombre se asusta, que me dice, ¿qué fue ahora, Wow. mujer? Te volviste loca, digo yo. Lo primero que me salió fue señalarlo con el dedo profético. Dios. Y decirle, escúchame bien lo que te voy a decir. Wow. Ashatarabajima. Wow. Acabo de soñarme ahora mismo que estaba con una mujer. Dios. Te salió embarazada de hembra y su nombre era fulana de tal. Dios. Ay, mamá. En ese tiempo ya Wow. este hombre estaba conociéndola y le había entrado un mensaje de ella con el mismo nombre. Y después de 5 días yo revisé el celular y vi, Wow. pero este fue el nombre de la revelación.
esta mujer. Este hombre se puso está blanco. loca. Y después de 2 años, después duró todo ese tiempo con esta joven. Wow. Y después de 2 años se manifestó la revelación. Entonces ella hizo todo, ella buscó por todos los medios de buscarme en las redes. De que yo me enterara que ella estaba con mi esposo y que ella estaba embarazada. Mi alma adora a Dios. Cuando yo me soñé con esta muchacha, ella tenía el pelo así negro como yo y largo. Cuando cuando ella se metió con él. Pero cuando yo me soñé con ella, ella tenía el pelo corto y con un tinte rubio. Una semana antes de yo conocerla y de ella buscarme, ella subió una foto en su Facebook como un cambio de luz. Y la vi tal cual en el sueño, con el pelo corto y un tinte rojo. Y chatarabashama. Porque es que cuando la revelación viene fresca del cielo y del Espíritu Santo, no hay equivocación. Amén. Así es. Oh, gloria a Dios. Fuego. Dios Santo, mi alma te mío, alaba, Padre. Jesús. Entonces todo lo que yo me soñaba acontecía. Hubo una vez que él hasta se le cogió con decirle a todos sus amigos y a su familia que yo le estaba haciendo brujería. Dios mío. Porque todo se lo descubría, tanto las claves del celular como a los sitios. Yo me tiraba y a mí me decían, mira, está en tal y tal lugar con tal y tal mujer. Y yo llegaba y así mismo lo encontraba. Dios. Gloria a Jesús. Pero es que había un propósito. Amén. Había un propósito. Y yo desde pequeña, todos los sueños que me hago no tienen equivocación. Amén. Mi alma adora a Dios, Padre. La gloria es tuya. Dios. Yo recuerdo que cuando llegó este momento de yo soñarme con la muerte de mi esposo, yo duré una semana quebrantada. Y yo recuerdo que empecé a salir a la calle a contarle a todo el mundo lo que me soñé, porque decían por ahí que cuando tú te soñabas algo malo y lo contabas no se daba, pero lamentablemente no era un sueño, era una revelación de parte de Dios. Era Dios tratando con mi corazón, porque había que derribar ese altar espiritual que había en mi alma. Porque aquí lo han mencionado muchos profetas y muchos ministros, que el altar físico es una cosa y que no tiene importancia, pero el que es Shandakima, pero el altar más grande que tenemos está en nuestro corazón. Y si no es derribado, no importa que los físicos se quemen, que los físicos se boten, como hacen muchos por ahí, o que lo envuelvan un trapito y le prendan fuego. El altar que tú tienes que preocuparte por derribar es el que está en tu alma y en tu corazón. Amén. Oh, gloria. Dios. Y recuerdo que después que acontece esto, un día antes de su muerte, donde nosotros vivíamos, estaban levantando un campo blanco. Invitaron a un predicador de lejos. Y el predicador sale corriendo cuando está en la prédica, en la administración. Y él está parado en el callejón y le dice, fulano, Dios te está llamando. Acéptalo, porque esta puede ser tu última noche. Y él dijo que no. Le hicieron el llamado 2 veces más. Y una vecina que vivía al lado le dijo, fulano, tú no sabes si esta es tu última oportunidad. Di que sí, acepta la oración. Y él dijo que no estaba listo. ¿Qué le pasó? Esto fue lo que más me dolió de esta historia. Al día siguiente, cuando él estaba en mi casa, este hombre, yo no te puedo decir que no me quería, quizás lo hizo a su manera, pero había mucha inmadurez de parte de ambos, porque yo no te puedo decir tampoco que yo no cometí mis errores, muchísimo, pero yo también tuve que hacerme así, para poder sobrevivir en el ambiente de víboras en el cual yo me encontraba. Porque no era lo físico, era lo espiritual, que el diablo quería matar. Señor lo reprenda. Entonces yo tuve que hacerme, tuve que ser fuerte, tuve que hacer cosas que ni quería hacerlas para poder sobrevivir a todo esto que me estaba aconteciendo. Y yo recuerdo que al día siguiente, cuando este hombre fue a mi casa, él se devolvió de la puerta 3 veces esa noche. Y yo lo agarré y lo abracé y le dije, no te vayas. ¿Qué tú vas a hacer para la calle? Y él me decía, yo voy para un cumpleaños con los amigos míos. Yo, no te vayas, mira que no hay luz. ¿Qué tú vas a hacer para la calle? Y la última palabra que él me dijo fue, tengo mucho frío, antes de irse, cuando se despidió de mí. Y todavía se fue esa noche, y cuando llegó al lugar me escribió por WhatsApp y me pidió perdón. Gloria a Dios. Reconoció que Dios estaba contigo. Reconoció. Mira, casi 11 años estando con él, y siempre cuando peleábamos nos arreglábamos, pero nunca nos pedíamos disculpas, nunca salió un perdón de su boca. Hasta la misma noche de su muerte, 1 hora antes, me dijo, te pido perdón. Y yo hasta me sorprendí y le escribí corriendo a mi comadre. Le digo, comadre, mire, pero yo nunca había visto esto. Sorprendida. Y después que terminamos la conversación, que me voy a acostar con mis 2 niños, a la hora me llaman que está grave en el hospital. ¿Y qué le había pasado? Oh, gloria a Dios. Fue impactado por 3 balas. Dios. Y una de las balas rozó el corazón y causó una hemorragia interna.
antes de yo llegar al hospital y él estaba fallecido. Wow. Wow, pero todavía esta pesadilla no se acaba ahí. Esta pesadilla sigue porque cuando yo entonces llego al hospital hay una mujer esperándome en la puerta que no era yo su mujer, sino era otra. Y cuando yo la veo le digo, pero ¿y qué tú haces aquí primero que yo? Viene ella llorando para donde yo, permiso, que tengo que llegar a donde tengo que llegar. Y me tuvo que abrir el paso. En otro lado veo a la hermana y a la cuñada llorando y me hace señas que está allá. Yo, que yo entro, porque yo no tiré una lágrima hasta después como de 1 hora o 2 horas y pico después. Cuando yo entro a la sala del hospital, ya él está fallecido, tirado en la camilla con la sábana blanca cubriéndolo. Y una de las enfermeras lo destapa para que yo lo vea. Y cuando yo quise hacerle así para tocarlo, automáticamente entró la policía. Y llegan violentos, esa gente a veces son violentas y llegan violentos y me dicen, ¿y quién era usted? Y yo le dije, yo era su esposa. Entonces me agarran por una mano, no me preguntan más nada, con una violencia y me suben arriba de una guagua y me dicen, vámonos para el destacamento. Aleluya. Cuando estoy en el destacamento o antes de llegar fue que yo como que reaccioné. Y agarro a mi celular y llamo a mi papá y le digo, papi, mataron a fulano. Y ahí fue que tiré el grito. Esa gente hasta ficha y todo me hicieron allá y me metieron a una celda y preguntándome muchísimas cosas. Que yo dije, Padre, ¿qué es esto? Wow. Gloria a Dios. La cosa es que Dios, antes de que pasara todo esto, ya había preparado mi corazón. Así es. Ya lo había preparado. Porque quizás si Dios no hace una antesala antes de, me lo revela. Porque dice en su palabra que nada acontece a sus hijos los profetas que no haya de ser revelado. Amén. Quizás yo no hubiera podido resistir. Lucha. Gloria a Jesús. Wow, impresionante, señores, impresionante. Este testimonio me ha dejado impactado. Me siento como suspendido en el aire. Mire la vida terrible que vivió esta joven que usted le está viendo ahora, y mire cómo Dios fue trabajando en su vida, y sobre todas las cosas como ella fue marcada por una palabra, y como ella quebrantó la agenda del diablo en contra de ella, en contra de su familia. Yo creo que sí se puede creerle a Dios y sí se puede rebasar contra todo pronóstico y toda palabra negativa. Como el tiempo, esto viene segunda parte, manita. Amén. Porque el tiempo, oiga, duró 11 años bajo una depresión, un sufrimiento, maltrato verbal, físicamente. Imagínense un testimonio de más de 11 años. Espiritual. Espiritual también. Es difícil contar un testimonio de más de 11 años, reducirlo en 40 minutos. Exactamente. Esto viene segunda parte. Luego ella estará testificando qué la motivó a hacerse ese pequeño tatuaje que tiene acá. Amén, gloria al Señor. Amén. Sí, porque cada cosita que en el mundo las personas siempre lo hacen con un propósito. Luego ella estará testificando, gloria al Señor, cómo ella sobrevivió durante esos 11 años de maltrato. ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Cuál fue su peor experiencia? ¿Usted quiere saber? Comparte este video. Desde ahora, Cristo cambia, Cristo liberta. Yo sé que será de bendición para muchos de ustedes. Vamos a regalarle a la sierva un minutito más para ver qué consejo le daría a esas jóvenes o a esas personas que están viviendo momentos difíciles como tú lo viviste. En un minuto, ¿qué consejo tú le darías a ellos? Amén, gloria a Jesús. Lo único que tengo para decirte que es el que te dio la promesa es fiel para cumplirla. Y cada vez que Dios hace una promesa en la Biblia, tardaba años. Nunca nada va a acontecer de la noche a la mañana si viene de parte de Dios. Y ese día Jehová escuchó mi clamor y puso sus ojos sobre mí. Y hoy yo puedo estar aquí testificándote. Gloria a Dios. Manita, aquí rapidito vamos a levantar un clamor, estos 20 segundos que nos quedan por esa bella persona que ahora mismo están en contacto con nosotros, que están mirando este video, para que este testimonio y esta palabra de parte del Espíritu Santo que salió de tu boca pueda hacer efecto en esos corazones y esas personas puedan ser quebrantados en el Espíritu, y los que no conocen a Dios puedan volver a Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor.
Aleluya. Oh, gloria a Dios. Padre, mira que en esta mañana te presentamos, Dios mío, cada oyente, Dios mío, que esté escuchando esta transmisión, Padre, cada persona que se encuentre en este lugar y lo que se encuentra detrás de la pantalla. Padre, yo te lo presento en el nombre poderoso de Jesús y en tu nombre, Padre, con toda autoridad que tú me has dado, Padre, después de haber vivido lo que tú me has permitido vivir. Yo declaro que toda persona que se encuentre en este momento, pasando por maltrato, luchando con la depresión, con el menosprecio, con la baja autoestima, por culpa de una palabra, Dios mío, que haya salido de la boca de alguien, yo te vengo a decir en esta mañana que es mentira, que es mentira del diablo. El Señor lo reprenda, que tú vales más que las perlas preciosas, que si tú estás pasando por esa situación, yo te vengo a decir que Dios va a escuchar tu clamor, va a atender a tu oración y te va a hacer justicia. Padre, mira los corazones que se encuentran heridos, sánalo. Mira las cadenas, Padre, Dios mío, que no dejan adorar tus hijos y que no dejan servirte y ver, Señor, el propósito, Padre, del proceso. Abre sus ojos como Giesi, Padre. Fortalécelo, dale nueva fuerza como el búfalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y levanta su espíritu, trata con su alma y su espíritu, Padre, su mente y su corazón. Y que toda idolatría que hay en su corazón, en su alma y en su espíritu, consciente o inconscientemente, que sea derribado por el poder de Dios y del Espíritu Santo en esta mañana y por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Impresionante. No, esta muchacha está loca. Wow, la gloria es de Dios. Ella vino prendida. Mire, no fue fácil, estaba un poquito nerviosa y yo le dije, tranquila, que el poder de Dios Amén. va a poner la palabra. Amén. Lástima como que el tiempo, usted sabe, que apremia. Amén. Y todos aquellos que siempre, o aquellos que trabajan en un canal de YouTube o de televisor o televisivo, obviamente, y de radio, entienden que a veces el tiempo como que es un poquito, pero esto viene segunda y tercera parte. Dios mío, es que más de 11 años de proceso no podemos reducirlo en 40 minutos de grabación. No, esto viene en segunda parte. Compártalo desde ahora, escriba, pregunte cuándo viene la segunda parte. Este testimonio puede bendecir al mundo. Conviértete en un colaborador, en un canal, en un puente para que este video pueda llegar, mire, hasta los confines de la tierra. Si usted conoce un ángel que vive en el cielo, mándele ese video. A ver si un ángel de eso lo comparte allá arriba también. A ver, damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de la ungida, la ministra Manita. Todo el mundo sabe que ya tú eres predicadora, adoradora, profeta, casi pastora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tiene a Dios regado la gloria del Señor. Si esos ministros que me están viendo quieren contactarte, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales, los medios de comunicación? ¿Cómo pueden contactarte? O a mi WhatsApp. Amén, suéltalo. 829-542-4793 o en Facebook, Cintia Sánchez. Amén. No te, en Instagram no tiene. No. Oh, por el Facebook. Ok, usted lo puede. Es ahora que usted lo buscaría en YouTube. ¿Cómo te puede buscar? No, en YouTube todavía no he tocado esa plataforma. Ah, bueno, pero le vamos a hacer un canal para que todo el mundo se mude para allá. Amén. Amén. Así que también, si le es un poquito incómodo contactarse con ella, si no se comunica con ella, usted se puede comunicar con nosotros también. Excelente. Y allá se la llevamos. Amén. Al 829-990-0024. Usted lo puede buscar también como Joselito el Reino de Dios o Evangelista Joselito Pérez. Joselito Pérez conectado con excelencia. Ahí está nuestra página. Usted lo escribe, escríbalo. Y allí el líder o el predicador, el testimonio que usted vio, si lo necesita en su congregación, allí se lo llevamos. Damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Silvia, esto viene segunda parte. Amén. Faltó mucho por tocar. Ay, Dios mío, Padre. Y la mejor parte, después que conocí a Cristo, o qué pasó para yo poder tener ese encuentro Dios, que marcó mi vida. ahí es que viene, qué proceso, qué es lo que fue, qué Dios tuvo que hacer para poder traerte. Yo sé que no era fácil, porque tú sabes que a veces
La juventud, usted sabe, cuando se enfocan y están atados, tocaste un punto que a veces el que está bajo ignorancia, Sí. solamente Dios lo puede sacar. Solamente Dios. Así que viene segunda parte. Señor, hágalo ahora, comparte este video. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.